28 de julio de 2025. Lo que era una ciudad ahora son ruinas, la ciudad de Gaza, la ciudad de Fatah. Vamos a analizar qué ha sucedido para que Palestina se convierta en Israel y por qué toda la comunidad internacional permanece muda frente a un genocidio. ¿Cómo puede ser que un enclave sitiado, sin ejército, sin fuerzas armadas, sin Estado, haya podido acabar siendo completamente destruido y su población de 2,2 millones reducida a 1,7 millones, aún por esclarecer qué sucede con 400.000 personas que no aparecen en los datos de población, sin que la comunidad internacional no actúe en cumplimiento de las leyes internacionales, o las leyes de la guerra, o las leyes humanitarias? Por primera vez en la historia podemos ver un genocidio en directo. Somos testimonios día a día, quien quiera verlo, por supuesto, de cómo se liquidan cientos de personas de las maneras más crueles, cuando están esperando para recibir comida, cuando acuden a centros que sirven como colegios, cuando están oficiando misa cristiana y son considerados objetivos militares a destruir, cuando están en mezquitas practicando culto religioso, cuando están los refugiados en campamentos, incluso las tiendas de campaña con objetivo de bombardeos. Es por primera vez una guerra contra los niños. Los niños son el principal objetivo militar y el grueso de las bajas civiles. Claro, no hay bajas militares. A no ser una guerra contra un ejército, no hay ejército, es una guerra contra la población civil. La leche de fórmula de los lactantes es un botín de guerra que los israelíes expropian y destruyen, ya que saben que los bebés son las víctimas más fáciles de matar y que más rápido mueren. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo es posible? ¿Por qué llevamos más de 80 años de conflicto, mal llamado conflicto palestino-israelí? Países que no pertenecen a la órbita occidental o no están tan influenciados por la injerencia estadounidense hablan de mancha para la humanidad, derrota de la humanidad, etc. Para entender el conflicto, bueno, yo no lo llamaría conflicto palestino-israelí, sencillamente lo llamaría la ocupación de Palestina y posterior exterminio de los palestinos, nos tenemos que remontar, para no alargarnos mucho, a la Segunda Guerra Mundial, o lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que el relato habitual de la propaganda de guerra de posterior a la Segunda Guerra Mundial atribuye a un señor de Austria con mucha sensibilidad para la pintura haber provocado toda la Segunda Guerra Mundial y que los aliados pobrecitos que eran tan buenos intentaron la guerra como pudieron. Bueno, la realidad pues no es tan simple, ¿no? Y no es tan propio de guión de película. La realidad es que los británicos o los británicos sionistas, al acabar la Primera Guerra Mundial, destrozaron el mapa político europeo. Crearon una gran Polonia sobre territorios ucranianos, históricamente ucranianos, como Volinia, donde fueron sometidos a la colonización y a la limpieza cultural de la tradición ucraniana, lo que llevó pues a un intenso nazismo ucraniano como forma de resistencia. Se dictaron políticas muy hostiles contra los ucranianos que pasaron a ser polacos, reformas agrarias que favorecían a los polacos colonos de estos territorios robados, bueno, no robados, llamadlo como queráis, pero para los ucranianos fue robado, por supuesto. Conversión religiosa del cristianismo ortodoxo al catolicismo romano. Un conjunto de represiones de la cultura ucraniana que alimentó el nazismo ucraniano, que explotaría durante la Segunda Guerra Mundial, provocando cientos de miles de víctimas polacas. Pero quien dibujó el mapa político europeo, los anglosionistas, sabían muy bien lo que hacían. Siempre se quiere decir que pobrecitos, que eran muy tontos, que no sabían lo que hacían. Sabían muy bien que creando estados artificiales que no se correspondían con sus naciones históricas o con sus poblaciones étnicas, iban a crear un problema que acabaría explotando. Como bien dijo un estadista francés, concretamente el mariscal francés Ferdinand Foch, consideró que el Tratado de Versalles era un armisticio de 20 años hasta la siguiente guerra. Sea lo que fuere, ya había una percepción en algunos estadistas y periodistas de que la Segunda Guerra en Europa estaba por venir. No se había solventado los problemas territoriales, es más, en mi opinión, se habían incentivado, se estaban provocando con toda la mala intención. El caso de Polonia, grandes territorios de Prusia Occidental, Poznania, Alta Silesia, fueron entregados a Polonia, cuya población alemana pasó a ser polaca. Una cosa, pues, muy difícil de entender. ¿Cómo puedes pretender que millones de alemanes de golpe sean polacos? Que millones de ucranianos sean polacos, que millones de austríacos y alemanes sean checoslovacos? Era una receta para el fracaso. Pero claro,
yo no me quiero creer que se hizo desde la buena intención, pensando que se iban a asimilar. Por supuesto, estaban provocando la receta del desastre, con toda la intención. Para mí son los claros responsables de la guerra en Europa. Eso sin contar esta barbaridad de hacer un corredor polaco aquí en medio, separando Prusia al este, donde está la ciudad de Danzig, sitiándola en Polonia sin acceso territorial. Estaba claro que esto no podía sostenerse. No se podía hacer burbujas de otro país dentro de otro. Es una cosa que atenta al sentido común, pero bueno, aquí no se trata de sentido común, se trata de provocar una guerra mundial. Con la derrota de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, estos millones de alemanes se encontraron que de repente eran polacos y que se encontraban con un gobierno nacionalista polaco hostil hacia su cultura. Los polacos implementaron políticas que ellos llamaron de polonización. Se restringía el uso del idioma alemán en la educación y los medios. Alemán prohibido. Se clausuraron colegios alemanes en Birnbaum, Gnesen, Wolstein, y en el 39 se cerraron todos los periódicos de lengua alemana. Esto limitó la capacidad de la Unión Alemana de preservar su identidad cultural, a la vez que acerbaba el sentimiento de ser víctimas de un gobierno represivo, de una situación injusta. Se intentó una asimilación forzada de la cultura alemana dentro de la cultura polaca. En los territorios entregados a Polonia, como Pomerania y Alta Silesia, se hicieron reformas agrarias que deliberadamente afectaban a los propietarios alemanes. Se justificaba que era para redistribuir la tierra, pero en realidad se hacía para arruinar a los alemanes y entregar los territorios, las tierras agrarias a los polacos. Los alemanes étnicos encontraron mucha dificultad para acceder a la administración pública o todo tipo de empleo público. Discriminación, casos de racismo. De una manera bastante sorprendente, Polonia inició unas campañas de pogromos contra los alemanes en 1939, pese que era una autocracia paternalista, una dictadura como Alemania, y hasta entonces habían tenido relativamente muy buenas relaciones diplomáticas. Estaba claro que detrás estaba el Reino Unido exacerbando el odio contra los alemanes y el victimismo polaco bajo algún tipo de promesas que más adelante podremos ver. En el programa de Tomaszow Mazowiecki, unos 3.000 alemanes fueron atacados por civiles y policías polacos. Agresiones a niños en la escuela alemana, según veo los registros, incendio de granjas alemanas. Básicamente podemos decir que los alemanes fueron palestinizados dentro de Polonia. Le fueron robadas sus tierras, su cultura, e intentaron imponer un miedo para que huyeran de estos territorios entregados a Polonia. Este cambio radical en 1939 fue intensificado por la propaganda nacionalista polaca, exacerbada por el presidente Ignacy Mościcki o el ministro de Asuntos Exteriores Józef Beck. Aunque las relaciones diplomáticas del 33 al 35 fueron muy buenas, en el 35 ya empezó a haber una tensión entre Alemania y Polonia, pero nada que ver con lo que sucedió a partir del 38-39, que Polonia ya tomó una actitud totalmente hostil y agresiva contra las minorías alemanas. Tal fue el clima de racismo y de odio contra los alemanes que una vez iniciada la invasión de Polonia por parte de Alemania, septiembre debía ser la primera o segunda semana del inicio, hubo la masacre de Brunberg, donde miles de alemanes étnicos fueron asesinados. Otra chapuza monumental, que evidentemente no se trata de un error, sino que forma parte de un plan muy bien diseñado, fue la creación del Estado de Checoslovaquia. Igual que Polonia, Checoslovaquia fue creado bajo el concepto de Estado cuña. Países pequeños, pero que son deliberadamente inflados territorialmente, robando territorios por supuesto, para que debiliten estados centrales que fuesen competencia para los intereses anglosionistas. Y bajo este concepto, además de Polonia, se creó Checoslovaquia, que fue aún una locura peor que el caso polaco. Un estado multiétnico a partir de territorios del antiguo imperio austrohúngaro. Qué manía con el concepto multiétnico, no aprendemos. Un país a base de checos, eslovacos, oye, que se respetaban mucho pero que no querían compartir país, alemanes, húngaros, polacos y otras minorías. ¿Qué podía salir mal, verdad? Era Checoslovaquia, pero los alemanes étnicos eran el 25% de la población total, 3,2 millones. ¿Qué puede salir mal si al 25% de la población le prohíbes hablar alemán y le fuerzas a ser checo? Como si nosotros mañana somos franceses. Bueno, en el caso de españoles, ¿no? En Iberoamérica, pues no sé, imagínate. Que a los colombianos mañana le hacen ser haitianos y tienen que hablar francés, ¿no? O sea, ¿qué puede salir mal? Y diréis, hombre, tampoco se prohibió el alemán. No iban a las casas a ver si hablaban alemán. Pero claro que hubo políticas de checoslovización, como sucedió en Polonia, ¿no? Es decir, está la hoja de ruta bien trazada. El checo impuesto a administración, la educación. Habló en los Sudetes, que es una zona que era una enorme mayoría alemana. Las escuelas alemanas fueron cerradas o
asimiladas para que hablaran el checo exclusivamente. Volvemos a la reforma agraria, ¿no? Esta herramienta que en este caso se usa para intereses anglosionistas, y otra vez los grandes propietarios alemanes y húngaros fueron llevados a la ruina bajo la excusa de redistribuir la tierra. Los alemanes veían que sus propiedades eran expropiadas en mucha mayor medida que los checos, por lo que consideraron que era muy injusto y medidas discriminatorias por el hecho de ser alemanes. Bueno, no es difícil imaginar que, claro, en Checoslovaquia, en las zonas alemanas de Checoslovaquia y Polonia, pues estaban mayoritariamente a favor del pintor austriaco, vamos a llamarlo así para que YouTube no se enfade, ¿eh? Pues a grosso modo, resumiendo mucho, este fue el destrozo que hicieron los anglosionistas en Europa, haciendo un cóctel de naciones, de grupos étnicos, con toda la intención, porque ellos eran los primeros que sabían que eso no podía acabar bien, que habría conflictos sociales y que tarde o temprano saldría una figura en Alemania, porque era prácticamente un imperio central en Europa, que demandaría proteger estas minorías. La llegada del pintor austríaco de Adolf Hitler a Alemania es algo muy curioso. En cierto modo parece ser que fue algo protegido, fue muy financiado. Hay mucha polémica sobre ello. No es el objeto de este vídeo tratar este tema, pero me parece especialmente significativo por lo que sucede cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial. Guerra mundial que nos han dicho que empezó exclusivamente este señor austriaco, asimilado alemán, pero que yo tengo que objetar porque las políticas del pintor austriaco yo creo que nos indican claramente que él quería anexionarse a estos territorios, pero no quería la guerra. Cuando él pide un corredor que pueda unir Prusia al este, lo que es Danzig, con Alemania, yo creo que era sincero, no quería Polonia, quería este trozo de aquí, unirlo con un ferrocarril y una autopista, pero Polonia dijo no. Entonces Hitler les dijo, pues hagamos una cosa, firmaré el reconocimiento de la soberanía polaca sobre los territorios alemanes robados en la Primera Guerra Mundial. Hacemos un pacto de no agresión de 20 años y me dejas construir a cambio la carretera esta que tengo que quiero aquí, no quiero más. Está claro que el pintor austriaco ya sabía muy bien que los polacos tenían órdenes del Reino Unido de provocar la guerra con Alemania, de no acceder a ninguna negociación, porque las últimas ofertas de Alemania eran demasiado atractivas para la seguridad y la estabilidad de aquel Estado polaco. Que Alemania abandonara las reivindicaciones territoriales sobre Polonia, pese a todo el territorio que perdió Alemania, era una oferta que no se podía rechazar. Si la guerra tenía que suceder, que sucediera al menos habiendo firmado un pacto de no agresión, y que Alemania se condenara ante la opinión pública por haber incumplido su propia promesa. Pero no, Polonia dijo, no queremos hacer el corredor, queremos la guerra, claramente, ¿no? Bueno, luego se supo que por cables diplomáticos realmente el Reino Unido estaba comunicándose con Polonia y además también desde Estados Unidos se hizo la misma actividad con la intención de escalar el conflicto todo lo posible. El Reino Unido quiso guerra en Europa, el Reino Unido provocó la guerra en Europa, que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, el 1 de septiembre Alemania invade Polonia, después de hacer un pacto secreto con la Unión Soviética para repartirse el país. Mientras Polonia aguantaba como podía el envite alemán, sabemos ahora que el Reino Unido le estaba diciendo a Varsovia que ellos estaban atacando por aire, bloqueando los puertos alemanes, y Francia estaba entrando por el flanco occidental alemán. Que en 4 semanas los polacos podrían estar en Berlín, que aguanten. Que Alemania no aguantaría más de un mes. Bueno, ahí vais viendo cómo Alemania, pues bueno, va haciendo. Fijaos el nivel de cinismo y de conspiración de los anglosionistas, haciendo creer a los polacos que británicos y franceses estaban atacando a Alemania. Lo sorprendente es que el Reino Unido y Francia, en cumplimiento de la alianza militar que habían hecho con Polonia, declararon la guerra a Alemania. ¿Os acordáis lo que la gente dice? Hitler se equivocó atacando a la Unión Soviética, abrió un segundo frente. El segundo frente se abrió en la primera semana de septiembre del 39, cuando Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. Alemania tiene guerra con Polonia, Francia y el Reino Unido, pero nadie se ha parado a pensar que Francia tiene 1 millón de hombres en su ejército en la frontera con Alemania y no movió ni uno. Y el Reino Unido tiene un poder naval y aéreo para dejar de rodillas al país en cuestión de semanas, que podía bloquear todos los puertos alemanes, atacar por aire al ejército alemán, y el flanco occidental alemán está totalmente descubierto, y los alemanes podrían haber entrado con facilidad, y Alemania hubiera sido derrotada en 4 semanas. Pero algo debió saber el pintor, porque si no, no tiene lógica que voluntariamente se meta en una guerra
habiendo Polonia firmado una alianza militar con Reino Unido y Francia. Algo debió saber el pintor austríaco Adolf Hitler para hacer la guerra pese habiendo esta tesitura. Bueno, especulando, porque no tengo otra manera de saberlo, habría una filtración de información interesada por parte del Reino Unido, que Hitler creería que sería información secreta, donde debió leer que el Reino Unido no estaba interesado en atacar a Alemania, ¿no? Si no tiene explicación la seguridad con la que atacó Alemania a Polonia, porque no tenía fuerza militar para enfrentarse a esos tres países. Pero oye, milagrosamente, de manera inexplicable, declaran la guerra y se quedan quietos, ¿no? Está claro que el Reino Unido no quería derrotar a Alemania, era su niño bonito, lo había mimado, había provocado la guerra y no iba a dejar que esa chispa se apagara tan pronto. La guerra tenía que seguir, porque había unos objetivos políticos a cumplir. Fijaos aquí como la Unión Soviética, una vez que Polonia está tan desmantelada, entra por el flanco oriental y oye, mira, se dan la mano con los alemanes, ahora son amigos. Mientras tanto, los franceses e ingleses pues toman un té o una baguette, depende del país, y los alemanes pues bueno, siguen masacrando Polonia, ¿no? Y imagino que Hitler iba a decir a los franceses, bueno, dame tiempo, y los franceses, no te preocupes, hombre, Adolfito, tómate tu tiempo, nosotros te esperamos a que nos invadas, vale. Bueno, acabó la guerra, a cabo de 4 semanas, empieza noviembre, Alemania se reorganiza su ejército, se rearma con las fábricas Skoda de Checoslovaquia, pasa todo el invierno rearmándose y cuando están preparados en la primavera del 40 invade Francia, ¿no? Francia se han portado muy bien, están en guerra, pero oye, los franceses, que son muy buena gente, han dicho no vamos a atacar a Alemania porque no sé por qué y pues oye, pues que se dejan invadir. Y bueno, sorpresa para todo el mundo. ¿No? Qué sorpresa será, si se han declarado la guerra hace medio año, pues claro que te va a atacar a Alemania, ¿qué te esperabas? Bueno, en fin, ridículo, de verdad que es una tomadura de pelo. Alemania preventivamente invade países neutrales, toma espacio de seguridad y prepara un buen ataque contra Francia desde estos países. Y Francia pues literalmente se deja invadir, en el sentido literal, porque pierde toda posición de ventaja, permanece quieta durante medio año y luego la resistencia de Francia es ridícula. Está claro que Francia, pues el papel que hizo fue el de dejarse invadir, porque como digo, el objetivo de la guerra no era la paz, el objetivo de la guerra era la guerra. Escalar todo lo posible, porque de las ruinas los anglosionistas iban a hacer negocio con ello. Y sí, todo esto tiene que ver con Israel, ¿eh? Ya sé que a lo mejor estáis pensando, bueno, ¿qué tiene que ver? Ya lo veréis. Una vez conquistada Francia, Churchill en sus diarios dijo, el día que se anunció la capitulación de Francia dormí muy mal. Bueno, tú sabes perfectamente que Francia estaba vendida porque forma parte del plan. Como os podéis imaginar, Reino Unido no estaba dentro del plan de entrega para escalar la guerra, así que los demás no hicieron nada con Reino Unido, no pudieron. Pero pudiera ser que lo que no estaba, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero pudiera ser lo que no se esperaban los anglosionistas fue la invasión avasalladora de la Unión Soviética por parte de Alemania. El éxito de la Operación Barbarroja fue monumental. Pillaron a los soviéticos con bragas. Todo el ejército soviético, todas sus fuerzas terrestres y aéreas estaban a frontera con lo que era Polonia, con Alemania. Y los alemanes aprovecharon el ataque sorpresa para destruir todo en cuestión de semanas y capturar cerca de 5 millones de prisioneros en cuestión de semanas. Aquí sí que pudiera ser que los anglosionistas se pusieron muy nerviosos y sí que empezaron a decir, ay Dios mío, que el pintor gana la guerra, contra todo pronóstico. Entonces entró la ley de préstamo y arriendo de Estados Unidos para la Unión Soviética. Desesperadamente el país con el mayor poder industrial del mundo empezó a fabricar a lo desesperado para intentar salvar a la Unión Soviética, que estaba in extremis, y como reconoció el propio Nikita Khrushchev y el propio Stalin, si no fuera por Estados Unidos, la Unión Soviética cae. Alucinad. Le fueron entregados a la Unión Soviética 15.000 aviones, 7.000 tanques, 8.000 cañones antiaéreos, 130.000 ametralladoras, 300.000 toneladas de explosivos. Bueno, y puedo seguir, pero auténticas locuras. 500.000 toneladas de raíles de acero, 11.000 vagones, 2.000 locomotoras, casi 2 millones de toneladas de alimentos, 2,5 millones de toneladas de petróleo, 50.000 toneladas de cuero para la vestimenta del ejército, 15 millones de pares de botas. ¡Qué barbaridad! Pues esto garantizó la victoria, permitió que la Unión Soviética ganaran contra los alemanes en una guerra que estuvieron a punto de perder. Acabada la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba agradecido a los anglosionistas. La Unión Soviética, que había sufrido una destrucción nunca vista en la historia, que pudiera ser parecido a los efectos de una guerra nuclear limitada, ¿no?
con 27 millones de muertos, el 80% eran rusos, de etnia rusa, con países como Bielorrusia, cuyo, según he leído, el 98% de sus edificaciones fueron destruidas. Os invito a leer un poco al detalle lo que fue el coste económico para la Unión Soviética, porque fue absolutamente catastrófico. Pero a cambio la Unión Soviética se quedó con media Europa. El bloque occidental se quedó con toda Europa. Alemania pasó a ser prácticamente una colonia anglo-británica. Japón pasó a ser otra colonia estadounidense. Hubo un cambio absoluto en el equilibrio de poder mundial. Y los vencedores, o uno de los instigadores de la guerra, reclamaron su premio. Adivinad. Sí, esto, Palestina. Y vosotros diréis, hombre, a ver, Palestina, ¿no? Pudieran pensar, bueno, como la Unión Soviética se quedó Königsberg, lo llamó Kaliningrado, un enclave estratégico en medio de Europa. No, ellos querían Palestina, para ellos, que Dios se lo había prometido hace 3000 años. Pues existen varias citas, él creo que era Jacob Rothschild, en el que ellos se atribuyen prácticamente el mérito de haber creado Israel. Deben ser los mayores promotores. No es difícil imaginar o entender que la familia Rothschild fueron uno de los principales promotores de la Segunda Guerra Mundial. La familia, que en el siglo XIX llegó a acumular riquezas al punto que el 90% de los recursos naturales en explotación en el planeta en aquel tiempo pertenecían a su familia. El comercio del diamante, el comercio del oro. De hecho, Germán Vega cita al gestor de la Gold Mining Company, que fue citado a declarar en calidad de experto en el Parlamento británico. Y en la consulta parlamentaria, que le preguntaron qué competencia tenía en el mercado del oro Reino Unido, el administrador de la compañía británica de oro, perteneciente a la familia Rothschild, dijo: que yo sepa, nosotros controlamos, no recuerdo si dijo 99 o 100% de la explotación y venta del oro a nivel mundial. Es para poner un ejemplo, podéis buscar más fuentes y comprobar el enorme poder de la familia Rothschild. Pues cada uno en la Segunda Guerra Mundial, los victoriosos pedían su botín, cada uno cobró lo suyo, sus territorios. Hubo países que fueron ignorados. Holanda, que se quiso quedar con el norte de Alemania, le dijeron: vete para casa, hombre. No hizo ni caso. Pero de este poder decisivo dentro del Imperio Británico, los sionistas dijeron: queremos Palestina. Y de ahí nace Israel. Israel es un estado, un proyecto colonial que ha costado millones de vidas poder crearlo, legitimado en base a unas mentiras históricas que no quiero entrar en detalle, y siempre patrocinado por el asesinato. Fijaos el poder de los sionistas frente a los británicos, que en agradecimiento a los ingleses por haberles dado Palestina, porque recordad que era territorio otomano que cayó en manos de los británicos al acabar la Primera Guerra Mundial, en agradecimiento, los judíos emigrados a Palestina iniciaron una campaña de masacres contra los británicos, secuestros de militares y torturas, asesinatos, que culminó con la matanza del Hotel Rey David en Jerusalén, en el que fue destruido la sección del hotel. Murieron casi 100 personas, una gran mayoría británicos, ¿no? Así podéis ver lo agradecidos que son los sionistas siempre con todo el mundo. Y los ingleses, que ya sabéis cómo se las gastan cuando alguien les tose encima, y si no los argentinos lo saben muy bien. En este caso, escondieron el rabo entre las piernas y se fueron corriendo de Palestina, asustados. Nadie le tose a los sionistas. Y esta es la explicación de por qué se crea, cómo se crea el régimen israelí. Pensad en la legitimación de este régimen. Pensad por qué desde entonces ha estado en permanente guerra con los palestinos, que han intentado desesperadamente proteger su tierra, para que luego gran parte de la opinión pública digan: hombre, a ver, es que no queréis paz con un invasor. No, hombre, primero la ley internacional permite atacar al invasor, a los colonos. Pero por desgracia están ganando la guerra. El Knesset, el Parlamento israelí, acaba de aprobar la ley de anexión de Cisjordania. Y con Gaza ya sabéis lo que está haciendo con Gaza. Así que esta es la realidad del régimen israelí. Que alguien me diga si creéis que puede tener legitimidad un Estado fundamentado de esta manera, con esta naturaleza, y cuyos ciudadanos son todos de origen europeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, dale like, suscribiros. Son vídeos que a YouTube no le gustan, suelen meterle un shadow ban, suelen tener muy pocas visitas. En mi canal, cuando hablo de este tema, los vídeos no los ve ni Dios. En cambio, la recepción es muy positiva, quien lo ve. Está claro que YouTube lo censura bastante, así que si dais like me ayudáis bastante. Un saludo.